Pasaron 16 minutos de las 11 de la mañana, recibimos al doctor Mateo Fabra después de, una licencia prolongada que se ha tomado este profesional del derecho. Doctor, bienvenido. Buenos días, un gusto. Rompiendo los protocolos, ¿qué pensás de la vida vos? Yo descansé Sí, ya sé. Bueno, fuera que no hubieras descansado. y ahora Qué lindo como antes, recuperado, ¿no? 3 meses de vacaciones. Qué ahora lindo. recuperado me, me llamaron al orden. Te dijeron, bueno, ponete en las pilas. Mateo, obviamente podríamos tener muchos temas para hablar, pero yo quiero preguntarte a propósito de este caso que leímos recién, más allá de que sea edil del Frente Amplio, eso es irrelevante. Te salto. Este individuo que abusó sexualmente de su nieta de 3 años y le dan 2 años y 8 meses de prisión. ¿Cómo se explica eso? Porque desde el punto de vista jurídico y técnico está bien, pero para la sociedad tiene que tener una explicación esto. ¿Cuál sería? La explicación del caso no la tengo, digo, porque no conozco el expediente, pero en un caso similar o en un caso de ese tipo entran a incidir un montón de situaciones. Lo primero que hay que saber es esa conducta de esa persona o la conducta de cualquier persona, de cualquier delito, se analiza, se estudia y se determina la responsabilidad de la persona. Después de eso se va a la ley y le preguntamos al código, bueno, a ver, a esta persona que cometió esta conducta, ¿qué pena le corresponde? Tal pena. Vamos a aplicar la pena. Una violación tiene un máximo de 16 años de penitenciaría. ¿Qué pasa? Tenemos un código del proceso penal, que es la herramienta que nos permite aplicar el Código Penal, que es lo que utiliza el juez para aplicar el Código Penal, y esa herramienta dice, bueno, a esta persona que cometió un delito podemos castigarla mediante el sistema de juicio abreviado, en el que si la persona reconoce y asume la responsabilidad del hecho, le podemos reducir hasta una tercera parte la pena. O lo termina imputando por otro delito, como contaba el otro día un abogado. Bueno, Lo vos si termina te haces imputando por otro cargo, en vez de delito. una rapiña, te meto un hurto agravado. Hacete cargo y es más corto. Exactamente. Pero terminamos con gente que no está condenada, que no hay pruebas por el delito cometido, simplemente como negociamos, que el otro día decían, no, esto es más una cuestión de negociación que de impartir justicia. Yo sigo sosteniendo lo que vengo diciendo desde hace años. Mi concepción personal y particular, la justicia no existe. La justicia es un sistema, tenemos un sistema de justicia como tenemos un sistema de educación, un sistema de salud, un sistema de polea, un sistema de mecanismos de cualquier tipo. La justicia en sí es un valor, se supone que todos vivimos y actuamos bajo ese índice de ser justo, en ese valor esencial de la persona humana, de la justicia, pero el sistema de justicia digo, no tiene nada. Pero si yo soy juez y agarro el código, ¿no? Y digo, a ver, si no lo sé, ¿no? Se supone que un juez tiene que tener un dominio amplio y absolutamente fluido de todos los códigos y de todas las leyes, ¿no? El juez conoce perfectamente la ley. Perfecto. Entonces no tiene necesidad de ver cuánto es que le corresponde a ver a una violación, cuánto era, no tiene necesidad de hacerlo, ¿no? Ya sabe que son Él sabe, 16 años. él sabe. ¿Y por qué le da 2? Porque además de los agravantes, ¿no? Porque la condena es por abuso sexual especialmente agravado por, obviamente, el parentesco, que es su nieta, que es una niña de 3 años, todas esas cosas escandalosas que nos hacen un ruido bárbaro son agravantes del delito. Y aún así tiene, no sé, 8 veces menos de cárcel. ¿Cuál es la explicación? La explicación iba camino a la explicación. Perdón. Cuando yo te hablo de el código del proceso penal, te estoy hablando del mecanismo que se utiliza para aplicar la pena al caso concreto. Entonces el juez tiene en el Código Penal establecido un mínimo y un máximo de pena para ese delito. Todas las personas que cometen ese delito van a estar castigadas con una pena de penitenciaría, quiere decir que van a ir a la cárcel, de 2 a 16 años. ¿Ah? De acuerdo a las circunstancias del caso, a las características del caso, a la forma como ocurrió, a las relaciones que había, a un montón de cosas, el juez
Si hay agravantes, aumenta la pena, y si hay atenuantes, las disminuye. Pero siempre se tiene que manejar entre los 2 y los 16 años, porque esa es la pena que está prevista en el Código Penal. En este caso, desconozco las razones, pero el juez entendió que esa pena de 2 años y 8 meses era la adecuada para ese caso. Yo sigo sin entenderlo. Me encantaría tener al juez adelante para pedirle que por favor me explique qué atenuantes, qué puede pasar por la cabeza de ese señor juez como para pensar que esto puede tener primero algún tipo de atenuante, ¿no? Decir, a violar a la nieta, bueno, pero antes que le regaló un bombón, antes de violarla. No entiendo cuál puede ser el atenuante realmente. Las atenuantes son las que están previstas en el Código ¿Pero también. cuáles son? Yo no soy abogado, no las conozco. ¿Cuáles Por son? ejemplo, no tener antecedentes. Bueno, este hombre tenía antecedentes. Aunque no tenga antecedentes, o sea, soy primario y lo primero que hago es violar a mi nieta de 3 años. A ver. Bueno, pero eso es primario, Tú estás aplicando la ley como seguramente la estamos aplicando todos. Desde el sentimiento, desde la razón, desde el sentido común y la lógica. El juez lo tiene que aplicar desde la ley. Pero quien escribe la ley no tiene lógica. Bueno, ahí... No, ya me... No. Ahí está la explicación. Tú mismo te diste la explicación. El juez lo que hace, aunque tenga el mismo sentimiento de nosotros, lo que hace es aplicar la ley. Pero yo digo, los legisladores son tan bárbaros. Bueno, ahí estamos hablando, nos vamos al otro tema. Ahora déjame terminar mi idea. Son tan bárbaros que, digo bárbaros, todos hablamos, qué bárbaro cuando decimos algo positivo. Los bárbaros son una cosa espantosa, ¿no? Las barbaries que han cometido. Los jueces son tan bárbaros, o los legisladores, perdón, son tan bárbaros que cuando redactan esa ley contemplan una situación de estas, que en definitiva esto enmarca en lo que hicieron los legisladores. El juez lo que hace es aplicar las herramientas que tiene. Las herramientas son diseñadas por el Poder Legislativo. Un legislador, 2, 5 hombres, mujeres, cuando redactan esa ley, no piensan en que, bueno, acá puede caber de que un abuelo viola a la nieta, de que un padre viola a su hijo, de que un hermano viola a la hermana. O sea, y en ese tipo de casos, ¿dónde los ubican? Porque me vengas con lo que me vengas, que es primario, que todo lo que vos quieras. Un abuelo que viola a su nieta de 3 años, no cabe ningún tipo de discusión, o sea, no existe, más allá de que vos digas, bueno, eso lo estás juzgando vos con el sentido común y con la lógica, y seguramente muchos televidentes coinciden, yo diría la mayoría, menos el juez, y nos enfrentamos a esta realidad, porque más allá o más acá, lo que vemos todos los días es que hay penas de abusos con grados de parentesco, y las penas son un chiste, realmente una gracia. Sí, yo coincido en todo lo que dijiste. Es más, el juez seguramente coincide con lo que tú dijiste y con lo que yo digo. El problema pasa porque hay una ley vigente y es la ley que hay que aplicar. Si tiene hasta 16, ¿por qué no le mandó 16? Porque el caso, de acuerdo a lo que marca la ley, lleva esa pena. Ese es el tema. La ley, yo te digo más, no solo coincido con lo que tú estás diciendo y con lo que seguramente muchos televidentes coinciden, yo sería mucho más exigente a la hora de sancionar los delitos sexuales, como lo he manifestado en cientos de oportunidades. Los delitos sexuales y los delitos donde se emplea violencia, donde lastiman a una persona para robarle o para hacerle algo. Sí, la rapiña. Todos los delitos con violencia, rapiña, acopamiento, todo eso. Y los delitos sexuales, cadena perpetua. Yo no tengo ninguna duda, porque lo he analizado con mi conciencia desde hace mucho tiempo. Y logré llegar al punto de inflexión en ese sentido y decir, bueno, los delitos sexuales y los delitos donde se emplea violencia, cadena perpetua. Pero la gente ya dijo que no, Mateo. Bueno, en la reforma Vivir sin Miedo que impulsó el fallecido Larrañaga, entre otras cosas estaba el cumplimiento efectivo de las penas, y en determinados delitos agravados, delitos sexuales, delitos de sangre, cadena perpetua revisable a los 30 años. Y la gente dijo que no. Perfecto. Porque era todo un paquete, ¿no? Perfecto. Yo creo que si podíamos votar por separado, la cosa era distinta. Bien. Entonces, lo que pasa es que muchas veces la misma gente que se queja es la gente que no le proporciona a quienes debe proporcionarle las herramientas necesarias para mejorar la situación. Pero la gente que vota no tiene que proporcionarle nada a nadie. Sí, votando. Y bueno. Y dijeron que no. Yo no sé si la cadena perpetua es la solución a estos problemas. La pena de muerte, que sería el máximo castigo,
No, no, no no. ha dado resultados, No, no. donde se aplica no ha dado resultados, tenemos ejemplos a nivel de todo el mundo, capaz que la cadena perpetua tampoco es la solución. Y yo sigo sosteniendo que el sistema carcelario, de la forma que funciona hoy día, y que funciona igual desde hace 200 años, digo, tampoco es una cosa privativa de este gobierno o del anterior, el sistema carcelario es una basura, es una cloaca, que no rehabilita a nadie, que no cumple la Constitución, que es una cosa, es lo peor que le puede pasar a la sociedad, la existencia de la cárcel en las condiciones que funciona. ¿Da? Entonces, a ver, está esa disyuntiva de no saber qué hacer, porque tú tienes que sancionar a un tipo, tu juez tiene que castigar a un tipo y enviarlo a la cárcel. ¿Para qué? Porque se supone que en la cárcel debería ser rehabilitado, que debería dársele las herramientas necesarias para que cuando salga pueda vivir sin delinquir, que tenga la opción de elegir entre seguir delinquiendo o ser una persona de trabajo. Resulta que el sistema no cumple esa tarea. Entonces el tipo sale de la cárcel, se encuentra en la misma situación que estaba antes de ir a la cárcel. Sigue sin trabajo, no tiene que comer, no tiene dónde estar, la casa donde vivía ya ni siquiera existe o fue y no puede entrar. Entonces no le queda otra alternativa que seguir delinquiendo. O sea que el sistema no está cumpliendo su función. Claro. Y el sistema legal, la ley, a pesar de que las leyes nuestras, hablando en términos generales y comparándolo con el resto de los países, las leyes nuestras son bastante severas en cuanto al tiempo de pena que se aplica. Tenemos por el otro lado, como decía Subías siempre, la cantidad de beneficios que tienen a la hora de cumplir esa pena. Entonces un tipo que tendría que cumplir 10 años, cumple 3. Pero entonces eso, sumado a que hoy día se negocia la justicia, estamos en esta situación en la que estamos. Creo que para determinados delitos no corre, ¿no? El beneficio. Para determinados delitos no corre. Que bueno, parecería como, bueno, Eso fue menos mal. una decisión acertada. Para Por lo estos menos. delitos no hay... Que creo que eso quedó firme con la LUC, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esos delitos no hay forma de que redimir trabajo y estudio por días de cárcel no existe. Si te dan 4 años, van a ser 4 años de punta a punta. De todas maneras, da la sensación de que hay una falla. Sin duda que hay una falla porque entre lo que sucede y las consecuencias, ahí hay algo que no le cierra a nadie, no a mí. A nadie le cierra. A nadie. Y no puede cerrar. Un tipo que haga lo que hizo este hombre, vaya 2 años y 8 meses a la cárcel. O sea, el tiempo pasa volando. Dentro de 2 años, el tipo ese está afuera con su nieta de no sé ahora cuánto tiene, porque en el 20 tenía 3, ahora tiene 5, va a tener 8 años. ¿Y? La vida destrozada. Pero el hombre va a andar suelto, ¿no? Dentro de 3 años, el tipo va a andar en la calle, ya pagó la condena, porque siempre decimos eso, ¿no? Sí. La persona es condenada, paga con cárcel, con la pérdida de su libertad, no sé, 1 año, 3, 5, 10, lo que establezca la justicia. Una vez que sale ya es un ciudadano legal, ya pagó con la sociedad una pena impuesta por la justicia por el delito que cometió. O sea que le queda un antecedente, todo bien, pero pasa a ser un ciudadano que no me toques, mirá que yo estoy en igualdad de condiciones que vos. Y parece absurdo que con la gravedad de este delito, con las consecuencias, porque es un delito aberrante en sí mismo, pero las consecuencias, esa niña, ¿cómo queda? ¿Qué trauma tiene? La mamá de esa niña, el papá, qué sé yo, los hermanitos, en fin, genera una repercusión, una onda expansiva con un daño irreparable. O sea, esta niña va a estar en terapias y en cosas cuando este tipo, degenerado, su abuelo, ya esté en libertad y la niña va a estar todavía en manos de profesionales porque, en fin, insisto, da la sensación de que es una barbaridad, es como que yo vaya y robe un supermercado y, no sé, le pegue 2 tiros a las cajeras y le pegue 3 tiros en las patas a los empleados para llevarme la plata y resulta que me dan 3 años de cárcel. Sí. Es una desproporción al lado del delito. Absolutamente. Tú no te olvides que hay un montón de cosas que inciden. El código este es de 1934. Las sanciones que preveía el código eran incluso hasta menores. Pero no tenemos un nuevo código de proceso penal. Yo te estoy hablando del código penal. Código donde están detallados la lista de conductas que son delitos. El código penal es una cosa, el código de proceso penal es la herramienta que yo utilizo para aplicar el código penal. ¿Por qué la diferencia? Porque en el Código Penal tú no encuentras
absolutamente ningún artículo que diga cómo se hace una audiencia, cómo se toma la declaración de un testigo, cómo se hace un juicio, cuál es la participación del fiscal, cuál es la participación de la policía, cómo se dicta una sentencia. Todo eso es el sistema de herramientas que permiten aplicar la pena que prevé el Código Penal. ¿Ah? Esa es la diferencia. En el Código Penal tú solo vas a encontrar una lista de conductas que te dice hurto es tal cosa, el homicidio es tal cosa, la estafa es tal otra, la violación es tal otra, y tiene tal pena, tal pena, tal pena. Eso es el Código Penal. De forma tal que para poder aplicar el Código Penal necesitamos una herramienta. Esa herramienta se llama Código del Proceso Penal. Y ahí se establece cómo funciona el juzgado, cómo funcionan los jueces, cuál es el trabajo del Que está fiscal. vigente desde noviembre del 17. Noviembre del 17. Y que ahora Primero de noviembre. se le pretende introducir algunos cambios. Hay proyectos Y obviamente de ley. ya hubo cambios con la LUC y se sigue estudiando la posibilidad de hacerle nuevas modificaciones. Obviamente que hay modificaciones que son necesarias. El código se creó con la idea, con la excelente intención de tener un mecanismo ágil, rápido, que solucionara problemas concretos y puntuales, que es el famoso proceso abreviado. Yo voy al supermercado, me robo una botella de whisky, la pongo en el bolsillo de la campera, estoy filmado, están las cámaras, me vio el guardia de seguridad, me vio la cajera, me vio un señor que estaba parado ahí, me agarra la policía en la puerta. Ya está todo, o sea, ya no es necesario hacer un juicio oral que lleva 5, 6, 7 audiencias, con todo el tiempo, con todo el trabajo que lleva eso. Vamos en la tarde, me formalizan, yo acepto el hecho, devuelvo la botella de whisky y en la tarde sale una sentencia por juicio abreviado y yo estoy 2, 3 meses, 4, 2 no, 3 meses, 4 meses en la cárcel. 2 no, 3, ahora sí, 3. Bueno, no sé, 20 años, no importa el tiempo, yo te estoy hablando del mecanismo. Sí, entonces evitamos hacer un juicio por una cosa que no hay necesidad de hacer un juicio. Porque hacer un juicio para qué, para ver las cámaras, ya las vimos. Pero en ese caso puede ser entendible. Eso es un juicio abreviado. Sí. La diferencia con el juicio oral es que en esa audiencia de formalización no se llega a un acuerdo por juicio abreviado, ¿ah? Entonces hay que pasar al juicio oral. Y ahí sí, en el juicio oral está la acusación fiscal, la respuesta de la defensa de esa acusación fiscal y después las audiencias propias del juicio oral. Tomar la declaración de los testigos, ver la prueba, diligenciar la prueba, ver las carpetas de la policía técnica, bueno, todo lo demás. Y eso lleva mucho tiempo, mucho trabajo, hasta que sale una sentencia. En ese periodo la persona puede estar en la cárcel esperando al juicio, depende del delito y de la gravedad del delito, y si existe la posibilidad de que esa persona se fugue del país o mate un testigo o esconda una prueba, si existe esa posibilidad, que es lo que dice el código, la persona tiene o puede esperar... La prisión preventiva. En la cárcel la prisión preventiva. Lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero ha venido ocurriendo en nuestro país y ha ocurrido también en Chile, que fue la cuna de nuestro Código de Proceso Penal, que el sistema del juicio abreviado pasó a ser excepción, como lo preveía la ley, a ser el juicio normal, el de todos los días, el que más utilizamos todos los días. 90 y pico % de los juicios se resuelven en juicio oral, por juicio abreviado. Cosa que no era el espíritu de la ley, no era el espíritu del legislador, pero en la práctica se aplicó así y empezó a funcionar así y siguió funcionando así. Pero distinto es ese caso que vos acabas de plantear de una persona que roba una botella en un supermercado, registrada por las cámaras, o sea, está toda la evidencia ahí, que va a seguir a un juicio, está bien. Hacemos un juicio abreviado. Ahora, otra cosa es cuando yo cometo una rapiña, ¿no? Me agarran y me dicen, mirá, no sé, no tenemos todavía las pruebas, ¿no?, para acusarte por rapiña, pero si vos decís o aceptás que cometiste un hurto, ¿no?, negociamos y ya te damos, no sé, por rapiña te tocarían, si por violación le tocan 2 años y 8 meses, por rapiña te tocarán 3 días, en vez de 3 días te meto por hurto, estoy siendo irónico a propósito, ¿no? Negociamos hurto y vas un día a la cárcel.
bueno, acepto. Entonces, no solamente no están juzgando el delito de rapiña que se cometió, pensando además en la víctima, ¿no? Sino que además el delincuente, ¿cómo vas a negociar el delito que hiciste? ¿Cómo cabe esa posibilidad de que yo negocie con la justicia? Pues yo puedo negociar, no sé, con mi señora, puedo negociar con mis hijos, ¿no? Algunas cosas, pero negociar Sí, con la con un justicia, comercio. Una co- negociación puede existir en cualquier lado, pero no en la justicia. con un delito cometido. No en la pena. Negociamos, además negociamos para abajo, porque no es que digas, no, voy a negociar porque estos en vez de hurto me quieren meter una rapiña, o sea, no es a la inversa, no, es que, bueno, si negociamos, arreglamos, arreglamos por menos, es como hacer un negocio por fuera. Bueno, esto vale 15, pero lo hacemos por fuera y te lo cobro a 10. Me parece una, Sí. no sé cómo calificarlo, una inmoralidad, otra más. Eh, esa forma de funcionamiento, ahora estamos dándonos cuenta de que no funciona. Hay cientos de criterios. Yo entiendo que no está bien, que debería buscarse la forma de solucionar eso, porque encima de que ya el sistema no es apropiado, tenemos este problema de entrar a negociar. Entonces no estamos aplicando justicia. Porque si yo hago algo y por ese algo yo merezco 10 años de cárcel, tengo que ir a la cárcel a cumplir 10 años y punto, se terminó. No es que Sí, yo pues si vos para... negociás 7 no es justo. Claro, no hay justicia. O sea que reafirmo lo que yo sostengo desde hace tiempo, la justicia no existe. Ahora las penas, que en el derecho penal, que es el derecho más violento, más grave, más imponente, es el derecho penal, porque las sanciones son justamente la privación de la libertad, que es lo más horrible que le puede pasar a una persona que le toque su libertad, después el bolsillo, ¿no? Este, eh, Que también te toca la libertad con el bolsillo, pero bueno, sí, no vamos a entrar a hacer esos análisis. bueno, a mí me parece un disparate seguir sosteniendo que es posible negociar una condena, negociar hasta un juicio, negociamos, bajamos una imputación, cambiamos una imputación. A mí me parece un disparate. ¿Ya? A mí me parece un disparate. El nuevo Código de Proceso Penal, el famoso nuevo Código de Proceso Penal, tiene muchas cosas positivas, muchas cosas buenas. Salimos de un sistema donde era un juez que hacía todo el proceso, de forma tal que cuando iba a hacer el autoprocesamiento ya estaba contaminado con llamadas telefónicas de aquí, llamadas telefónicas de allá, las conversaciones entre un funcionario. No. En cuanto a esa calidad, es mucho mejor el sistema actual. Es un sistema donde la fiscalía acusa y el defensor defiende a la persona, y el juez, que no tiene idea de qué están hablando, se entera en ese momento de cuál es el juicio sobre el que tiene que resolver. Una de las reformas que se plantearon el otro día al Código del Procedimiento Penal, el Código de Proceso Penal, era justamente de que ahora, bueno, el fiscal es quien encabeza la investigación, pero que tenía absolutas potestades, que el juez pasaba ahora a ser un elemento decorativo, porque el juez cuando llegaba la cosa no hacía absolutamente nada más que validar o no lo que había resuelto el fiscal, como que se había dado vuelta a la tortilla, pero al revés, como que había que volver a buscar una suerte de equilibrio. Eso ocurrió en la redacción primera del Código de Proceso Penal, para los casos de juicio abreviado. La defensa y el fiscal acordaban bajar la imputación o tanto tiempo de pena, iban al juzgado y el juez no tenía la posibilidad de cambiar ni de verificar si eso era correcto, si no era correcto. ¿Podía no hacer lugar o no? En ese tiempo no, solo tenía que darle el visto bueno y para adelante, salvo que fuera una cosa, un disparate impresionante. Pero no, las potestades del juez eran validar el acuerdo que había llegado la defensa y la fiscalía. Eso se modificó. Hoy ya el juez tiene otra participación en ese punto del proceso. De forma tal que si el juez ve que eso no corresponde, no le hace lugar a ese acuerdo. ¿Verdad? Ahora,
Hay modificaciones para hacerle, obviamente. Hay modificaciones para hacer. Yo considero que los juicios deben seguir la línea del juicio oral, cueste lo que cueste. Eh, Antes de irse Díaz dijo que faltaban 600 fiscales. Bueno, si hay necesidad de poner 600 fiscales, pongan 700. Pero vamos a hacer las cosas bien. Sí, pero ¿dónde lo saca? Por poner un fiscal no es decir me compro 600 pares de zapatos. O sea, hay gente, son profesionales, capacitados, formados, que, Y bueno, no sé, porque, o sea, acá nosotros pusimos el Código de Proceso Penal en un nuevo en un par de años. ¿y qué tiene que ver eso? ¿Sabes cuánto le llevó a Chile capacitar el personal, los jueces, los fiscales? 5 años. 5 años de capacitación previa a ponerlo en funcionamiento. Por eso. Acá lo hicimos en un año. Ahora decir, che, faltan 500 fiscales, vamos a ver si nos ponemos las pilas y a ver si mañana los quiero a todos, ¿eh? Es un No, pero proceso. de un día para el otro no. Por eso, lleva Pero tiempo, capacitarlos, formarlos, cursos de que tengan capacitación. ganas, que quieran, porque la verdad que los fiscales, Ya sabés van- que vas a laburar en condiciones. Ya van 4 años. Paupérrima. Ya van 4 años del Código de Proceso Penal nuevo. Y en 4 años nos dimos cuenta recién hace un año que faltaba gente. ¿Cuántos años? ¿4? Pero el 1 de noviembre. 2017, 17, 5 años. estamos en 5 el años va a ser 22. ahora. O sea, es nuevo, es una disposición nueva, hay cosas que arreglarle, cosas que ajustar, pero también hay otro problema mayor aún, que es la legislación vigente. El nuevo Código Penal es necesario ya. El nuevo Código Penal es necesario ya. El Código Penal de 1934, a pesar de que le han hecho 23, 24 modificaciones, no está ayornado. Es un código que sigue la línea de 1930. ¿Eso es una iniciativa legislativa o es una iniciativa privativa del presidente de la República? No, Digo, no. se Eso ve- cualquier... un legislador presenta un proyecto y ya está. Obvio. Como cualquier otra ley. El Código Penal es una ley. Y como tal se puede modificar. Se ha hecho 20 y pico de veces. Se presenta un proyecto de ley y se cambia el Código Penal. Así como se cambió el Código del Proceso Penal de un día para el otro. ¿Y por qué no aparece una iniciativa de esas características? Digo, hay algo que la Sí, gente de repente no conozca. que sí. lo de siempre. Lo de siempre. Los ¿Qué? intereses de uno, los intereses de otro. Que tú me lo votas, sí, pero tú me tienes que votar tal cosa. Sí, pero yo no te voto esto. Sí, pero si tú me votas esto, yo no te voto lo otro. Los intereses de los grupos de siempre. Me parece un recreo de la escuela, ¿no? O sea, Bueno, así no, funciona. Yo te doy una galletita, pero si me convidas de lo que trajiste vos. Si no, no, bueno, yo te doy. Ah, no, pero esa parte es más chica que la galletita que yo te doy. O sea, parece una cosa infantil y más que nada irresponsable. ¿Cómo crees tú que funciona eso ahí adentro? No sé. Así. A ver, los ejemplos de leyes que han votado, incluso contra su voluntad, tenemos millones. Voy a armar una mesa de debate acá con todos los partidos políticos, un legislador de cada partido y el doctor Mateo Fabra. ¿No? Porque ahí está el meollo del asunto, está allí, en la parte legislativa. Yo lo Son sostengo. los que hacen las leyes y son los que tienen posibilidad de hacer leyes. Yo lo dije desde hace tiempo, lo digo y lo sostengo y lo mantengo y creo que no van a poder cambiar mi criterio. Todo lo que ocurre es absoluta responsabilidad del sistema político, de los legisladores. No hay otra. No tiene que ver los ministros, el presidente de la República. En definitiva, la culpa es de la gente, porque somos nosotros quienes los votamos, ¿no? Tendríamos que ser más exigentes Sí, nosotros pero- a la hora de agarrar una lista. Sí, pero decir, tendríamos ay, vos que- querés sí. votar, ay, yo la 1438, ¿y quién va? Ay, con Pepito Gandulfo al Senado. ¿Y los demás quiénes son? Pero son los mismos de 1984 en adelante. Agarras la lista de los partidos políticos después de la reapertura de la democracia hasta el día de hoy, y hoy estará en el primer lugar y en la otra lista estaba en el 10º, pero son los mismos. Es un grupo selecto de personas que participan en ese sistema y ahí no entra nadie, salvo que al sistema le convenga o el sistema quiera. Si se va Fernández, queda el hijo de Fernández. Y se muere Pereira y asume el hijo de Pereira. Y la cuñada de Pereira y la mujer de Pereira.
es todo lo mismo. No vamos a cambiar eso. Lo que sí sigo sosteniendo es que es responsabilidad del sistema político. El cumplimiento de las leyes que corresponde al Poder Ejecutivo, Presidencia y los 14 ministerios, tienen el gravísimo problema de que no se cumple con la tarea que tiene que cumplir. ¿Dónde está el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Aduanas y Migraciones controlando la frontera del país? ¿Cómo es posible que entren? Sí, que ahora le estamos dando un golpe, que ya le pegamos, sí, fantástico, pero sigue entrando drogas, sigue entrando armas, sigue entrando un montón de cosas que no deberían ocurrir. Mateo, ¿cuándo volvés? Mientras lo piensan, no sé nosotros la dirección del nos canal. vamos a la pausa. ¿Cuándo? ¿Dentro de 15 días? Claro. Bueno, claro, bien. Es lo que puede pagar la empresa. No provoque, mira que te traemos todas las semanas, ¿eh? No busque por ese lado. Muchas gracias, Mateo, por tu aporte, como siempre. Un gusto para mí. Un gusto volverte a tener con nosotros. Ya está. Señoras y señores, tenemos que hacer la pausa. 11:47, ya volvemos.